la dimensión interna, retomando estudio sobre los 5 niveles del alma, Nefesh. Vamos a retomar y a resumir para poder continuar con el siguiente nivel, que es Neshama. Vamos a hacer un pequeño repaso de los dos primeros, Nefesh y Ruach. El nivel de Nefesh es el receptáculo de la dimensión espiritual. El aspecto inferior del alma interactúa con el cuerpo. Es a este nivel que somos capaces de aceptar la espiritualidad que el Creador desea otorgarnos. Es por esta razón que se relaciona con, en el ejemplo del tetragrama, la mano que recibe, que es la letra G final del nombre Yud Kei Vav Kei. Es al nivel de Nefesh que el ser humano toma conciencia del cuerpo como receptáculo de la dimensión espiritual. Pero solo esto es posible cuando uno es capaz de aislarse del flujo constante de estímulos internos y externos. Por ello, volverse consciente de la dimensión espiritual necesariamente comienza por atenuar la percepción consciente de lo físico. Es por ello que este aspecto del alma es esencialmente pasivo en vez de activo, antes de que uno esté listo para experimentar la siguiente poderosa influencia espiritual o el siguiente nivel de alma, que es el Ruach. Todo el ruido mental debe ser apagado. La expresión misma de Nefesh sugiere esta idea, ya que literalmente Nefesh significa alma que reposa. Resumidamente, Nefesh es toda la estructura física, todo nuestro deseo de sobrevivencia, el deseo de prevalecer, los instintos animales. Eso es Nefesh. Vamos al Ruach. El segundo nivel de alma es Ruach, que significa aire. Y el Ruach es lo que nos vincula con lo espiritual. Es el aire que sopla sobre nosotros, vincula con lo espiritual. Es el aire que sopla sobre nosotros procedente del aliento de Dios. Este aire es concebido como el nexo que hay, por decirlo así, entre la boca de Dios y el ser humano. Es también por esta razón que Ruach corresponde en el nombre Yud Kei Vav Kei con la letra Vav, que también denota vínculo y transición. Cuando el aire que nos rodea está en calma, ¿cómo somos conscientes de él? Realmente no lo somos. Cuando el aire está en calma, nosotros no somos conscientes de que hay aire. Solo somos conscientes del aire cuando éste sopla en forma de viento. En forma similar, solo nos hacemos conscientes del mar de espiritualidad que nos rodea cuando logramos experimentar el nivel del Ruach, que es como un viento espiritual en constante movimiento. A este nivel, el individuo va más allá de la quieta espiritualidad de Nefesh y siente en su interior un tipo de movimiento completamente distinto. En este estado de conciencia, la información puede ser comunicada. Uno puede ver visiones, escuchar sonidos y ser consciente de niveles superiores de espiritualidad. O sea, que cuando una persona acumula Ruach en su cuerpo, debido a su trabajo espiritual, debido a su esfuerzo en estudio, en plegaria, en meditaciones, en superación personal, ese esfuerzo se traduce en que la persona amplía su nivel de Ruach, su capacidad de recibir ese Ruach. Y es ese movimiento que todos necesitamos dentro de nosotros mismos, en vez de estar en la calma del Nefesh. O sea, el Nefesh está en calma cuando solamente nos ocupamos de satisfacer nuestras necesidades físicas, cuando solamente queremos comer, dormir, divertirnos, ese tipo de cosas. Ahí solamente somos conscientes de Nefesh. El esfuerzo espiritual es el que nos abre la posibilidad del Ruach. Ahora, al llegar al nivel del Ruach, uno siente esa fuerza espiritual en vez de estar en la calma de la pesadez de Nefesh. En sus niveles últimos, esto se convierte en la experiencia que la Torah habla como Ruach HaKodesh, que es inspiración divina. Este es el estado profético en el que el ser humano se siente elevado completamente y transformado por el Espíritu de Dios. Bien, habiendo hablado de Nefesh y Ruach, vamos a hablar de Neshama. El nivel de Neshama es intimidad directa con el Creador. Al nivel de la Neshama, el ser humano experimenta el aliento divino. O sea, este es el recipiente capaz de albergar la naturaleza, quiere decir. Es por esta razón que se puede afirmar
que el nivel de Neshama se relaciona con la mano que da. Al contrario de Nefesh, que es la mano que recibe, la Neshama es la mano que da, la cual se corresponde con la primera letra G de Yud Kei Vav Kei. Entonces tenemos que la primera G es Neshama, la Vav es Ruach y la última G es Nefesh. En este nivel, el individuo no solo adquiere conciencia de la dimensión espiritual, sino que además de aquello que le da origen. O sea, que esta es la diferencia que existe entre un aliento y un viento. Sentir la brisa en un día caluroso de verano es agradable, pero es muy diferente a sentir el aliento en nuestro cuello de una persona cercana a nosotros. En el último caso, implica cierto grado de intimidad. Por esta razón, el nivel de Neshama es cuando el individuo alcanza un grado muy alto de intimidad con el Creador. Siguiendo la analogía citada antes, podríamos añadir que el soplador de vidrio de nuestro audio anterior necesita un tubo para no quemarse los labios. Un soplador de vidrio no puede soplar directamente en el vidrio porque la sustancia de la que está constituido su cuerpo y la materia con la que trabaja, o sea, con el vidrio, son incompatibles. O sea, si el soplador de vidrio intenta soplar directamente el vidrio, pues ni va a darle forma al vidrio y sí se va a quemar. De igual manera, necesitamos el nivel de Ruach como vínculo intermediario entre la Neshama y el aspecto del alma que descansa dentro de la materia de nuestro cuerpo, que es Nefesh. Entonces, volviendo al ejemplo del soplador de vidrio, el tubo es la Neshama. El tubo mismo es el Ruach. Y el vidrio fundido que estamos dándole forma es el Nefesh. En este caso sería nuestro cuerpo y no los labios del soplador del vidrio el que se quemaría. O sea que por eso nosotros no podemos recibir Neshama directamente, porque si recibimos la Neshama directamente, nuestro cuerpo no lo podría soportar. Lo que podemos lograr es tratar de comprender o de tratar de recibir ciertos aspectos de Neshama a través de Ruach. Ya hemos mencionado la idea básica en la Kabbalah de que cuando dos entidades son similares entre sí, pueden ser consideradas como cercanas una a la otra, puesto que en la dimensión espiritual no existe la noción de espacio. O sea, en la espiritualidad todo es uno. La cercanía, todo es uno. La cercanía solo puede ser definida como semejanza. Y en el sentido inverso, cuando dos entidades son diferentes o son opuestas entre sí, pueden ser definidas como distantes o incompatibles. Esto implica la necesidad de que haya un vínculo espiritual que permita salvar la distancia entre ambos niveles. La Neshama y el Nefesh representan los conceptos respectivos de dar y recibir. Neshama, dar. Nefesh, recibir. Entonces ahí es como un ejercicio tipo Karate Kid. Encerar, pulir. Encerar, pulir. Neshama, dar. Nefesh, recibir. Estos dos aspectos representan los conceptos de dar y recibir. Espiritualmente son entidades opuestas y por lo mismo lejanas una de la otra. O sea, el dar y recibir tienen una distancia. En este contexto pueden ser definidas como su antítesis. Por su parte, como Ruach representa la noción de transmisión de energía, Ruach es la síntesis que los vincula entre sí. En cursos de reencarnación yo he explicado que el Ruach no es estático en el cuerpo, sino que cada persona, de acuerdo a su trabajo espiritual, de acuerdo al mérito que va haciendo, va recibiendo niveles de Ruach en su cuerpo. Pero al mismo tiempo, una persona que no se dedica a la espiritualidad, una persona que solamente complace los placeres de su cuerpo, que solo busca su propio placer, que solo busca satisfacción material, es una persona que está perdiendo niveles de Ruach. Y cuando se pierden niveles de Ruach, lo único que le queda a la persona es Nefesh. O sea que hay personas que están más cercanas al animal en esos términos que a un ser humano. Que lo único que quieren es placer, placer, placer.
es porque tienen un gran nivel de Nefesh y un muy poquito nivel de Ruach. Hemos hablado de los 3 niveles de alma principales, que son Nefesh, Ruach y Neshama. Hay otros 2 por encima. Vamos a intentar describirlos. Hayá y Yehidá. El nivel de Hayá es la experiencia directa de lo divino, o sea, es ya haber roto todas las ilusiones de la realidad y comprender directamente la experiencia divina. Si deseamos ir más allá del nivel de Neshama, ¿qué podría ser lo que sigue? ¿Qué hay más allá del aliento mismo? O sea, ¿qué hay más allá del soplo? Regresando a la alegoría del soplador de vidrio, tenemos ya el aliento, el viento y el aire que se condensa y ayuda a formar el recipiente. ¿Qué hay antes del aliento? Antes del aliento. La pregunta es esa. El aire que está dentro de los pulmones del soplador de vidrio, o sea, su fuerza vital misma. Este es el nivel de Hayá. El nivel de Hayá es esencia viviente. Se trata del cuarto aspecto del alma, cuando todavía no se separa del ser humano. Es la experiencia viva de estar dentro de la dimensión de lo divino. Finalmente, ¿qué podría haber más allá de ese nivel? Podríamos imaginarla como la decisión inicial de soplar el vidrio, ya dentro de la mente misma del soplador de vidrio. O sea que la idea singular de crear algo es el nivel de Yehidá. Yehidá es más allá del mismo universo. Yehidá es esencia singular, que es el nivel más alto de los 5. Más allá de esto, hay una dimensión que se le conoce como la dimensión de lo inimaginable. O sea, que Yehidá es la idea misma cuando al soplador de vidrio se le ocurre ir a soplar un vidrio y hacer un vaso o hacer una botella o hacer una escultura de vidrio. Esa idea es Yehidá. En el tetragrama, ¿cómo serían Hayá y Yehidá? Hayá y Yehidá son la letra Yud y la puntica de la letra Yud, el ápice superior. O sea que en la Yud de Yud Kei Vav Kei está Hayá y Yehidá. En la primera letra Hei está Neshama. En la Vav está Ruach. Y en la última G está Nefesh. Entonces el Yud Kei Vav Kei tiene el secreto en sí mismo de los 5 niveles del alma. Vamos a pasar al siguiente capítulo, que es los Olamot, los universos espirituales. Estos de la Kabbalah hablan de 5 niveles de universos. Estos representan un orden descendente de revelación que culmina en el ocultamiento casi total de la luz del Creador en el mundo físico. Es este ocultamiento lo que permite la posibilidad de que exista un orden continuo de mundos separados y distintos entre sí. De esto ya hablamos en audios anteriores, de el tzimtzum, de la separación y del ocultamiento de la luz divina. En este sentido, todos los universos fueron creados como vehículos a través de los cuales el ser humano puede acercarse al Creador. O sea que los universos actúan como filtros o interfaces, permitiéndonos acercarnos a Él sin por ello desvanecernos a causa de su luz infinita. La gran misericordia es esa, que podemos acercarnos a los universos espirituales sin ser lastimados por la luz infinita. Esta es la razón por la cual en hebreo la palabra Olam significa universo. Olam se escribe con las siguientes letras: Ain, Vav, Lamet, Mem. Y esta palabra se deriva de la misma raíz del verbo Alam, que son Yud, Lamet, Mem. O sea, es la misma Ain, Lamet, Mem, Olam es Ain, Vav, Lamet, Mem. Y Alam es Ain, Lamet, Mem, o sea, sin la Vav. Y la palabra Alam, que viene de la palabra Olam, Alam significa ocultar. De esta relación etimológica podemos comprobar que el Olam o el universo actúa como un factor de ocultamiento. Por ello, cuando afirmamos que el Creador es Melech HaOlam, Rey del Universo, queremos, por eso todos los días en el Sidur, las personas que están rezando diariamente
y que rezamos, decimos Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Pues bien, cuando uno dice Melech Haolam, está declarando que existe un Dios, un rey, que se oculta a sí mismo en el mundo que creó. En un sentido similar, los universos se puede llegar a decir que actúan como, entre comillas, vestimentas de la luz de Dios. Es por ello que al describir el acto de la creación hay un salmo, que es el Salmo 104, entre los versículos 3 y 4, que dice: Te has revestido de majestad y esplendor, te has recubierto de luz como una vestimenta. ¿Una vestimenta para qué sirve? La vestimenta tiene dos propósitos: ocultar o revelar. ¿Sí? O sea, una persona, según cómo se vista, puede querer ocultar su cuerpo o revelar su cuerpo. Entonces también por eso es importante prestar atención a las vestimentas. De hecho, cuando veamos libro de sueños, que es el Sefer Halomot, Bli Neder, Bezrat Hashem, esta semana lo comenzamos, vamos a empezar a ver ciertos significados de sueños. Cuando una persona se sueña que está desnuda o sin zapatos o sin vestimentas, quiere decir que está desnuda espiritualmente, que no tiene vestimenta espiritual y que le están llamando poderosamente la atención desde los mundos superiores. En relación con Dios, el concepto de vestimenta esconde su verdadera esencia, pero también la atenúa para que pueda ser revelada. El Zohar explica que los mundos trascendentales se asemejan a una escalera en la que cada nivel inferior está situado debajo del que lo precede. O sea, que los universos vienen como una escalera. Además, los universos superiores también se introducen dentro de los inferiores. De esta forma se visten con el ropaje de los últimos. Por ello, los niveles más profundos e internos son también los más elevados y trascendentes. Y por encima de todos está el Creador, cuya esencia es trascendente en un sentido absoluto, y el Creador rodea a todos los mundos. Y al mismo tiempo, también reside en el nivel más profundo de la esencia de la realidad entera, vistiéndose dentro de ella. Entonces se podría afirmar, se podría decir, que el mundo físico es una vestimenta de la luz espiritual. Los 5 universos, con frecuencia, son descritos en términos de sus realidades, son descritos en términos de sus realidades paralelas en el nivel humano. La voluntad y el deseo más profundos del hombre se corresponden con un universo que se llama Adán Katmon. El nivel de la mente preconceptual o indiferenciada se corresponde con Atzilut. El proceso de pensamiento se corresponde con el universo de Beriyá. El habla y la comunicación se corresponden con Yetzirah. Finalmente, la acción concreta se corresponde con el universo de Asiyah. Entonces volvemos a repasar. Adam Katmon es el universo de la voluntad. Atzilut es el universo de la mente. Beriyá es el universo del pensamiento. Yetzirah es el universo del habla y Asiyah es el universo de la acción. Con el fin de ilustrar construir un enorme conjunto de edificios. Entonces, vamos a imaginarnos eso, un arquitecto tratando de hacer un montón de edificios, un conjunto de apartamentos. Cuando el arquitecto está planeando su proyecto, lo primero que tiene que decidir es qué clase de edificios cumplirán con el objetivo que se propone. Luego va a diseñar un plano general y luego va a ir analizando de qué manera cada edificio cumplirá mejor su propósito específico en relación con los demás. Cuando ya ha llegado al detalle, es que le da la orden a los constructores, a los albañiles, para que inicie la construcción. Todo diseño empieza así, empieza con un concepto general, luego hacemos un bosquejo general de ese concepto y vamos poco a poco dándole forma, llegando al detalle del detalle del detalle, hasta desde saber cómo va a ser la forma de los conjuntos, hasta saber cómo van a quedar ubicados los baños en apartamento. En esta analogía, el nivel de Adán Katmon está representado por la decisión del arquitecto.
quien tiene que saber con claridad qué es lo que desea construir antes de comenzar a planear. Muchas personas cometen ese error, que van por la vida planeando cosas, deseando cosas, pero no saben con claridad qué es lo que desean construir. No tienen un destino. Y muchas veces cuando una persona necesita un cambio en la vida, lo primero que tiene que saber, lo primero que se tiene que responder es ¿a dónde quiere llegar? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo? De hecho, una muy buena pregunta con respecto a este capítulo que cada uno debería hacerse es ¿a dónde quieren llegar con el estudio de la Cábala? Dejo hasta ahí y vuelvo y retomo. El nivel de Adán Kadmon está representado por la decisión del arquitecto, quien tiene que saber con claridad qué es lo que desea construir. Bien, el nivel de Atzilut se correspondería con el plan y el diseño general del proyecto. Entonces en Atzilut está el diseño general, el plano topográfico, todo como va a ser a nivel general. Hasta este punto, en su mente, se ha formado una idea completa que puede ser representada gráficamente dibujando símbolos técnicos sobre el papel. Entonces, ya el arquitecto puede dibujar, por aquí quiero los parqueaderos, por aquí quiero el ascensor, por aquí quiero las rampas de acceso. No obstante, el arquitecto todavía está lejos de llegar al producto terminado, todavía estamos lejos. Se puede decir que estas primeras dos etapas todavía ocurrieron en la oficina del arquitecto, ni siquiera en el terreno. O sea, todavía el arquitecto está en su oficina antes de comenzar a construir físicamente. Lo que necesita ahora es de comenzar a construir físicamente. Lo que necesita ahora es traducir esos símbolos abstractos en detalles de realidad práctica. Toda idea tiene este proceso, toda idea empieza con conceptos abstractos y la dificultad para poder llevar una idea a cabo es convertir esos conceptos generales en detalles prácticos realizables. Volvamos al ejercicio del arquitecto. En el sitio donde van a ser construidos los edificios, la labor del arquitecto primero consiste en reflexionar, que reflexionar es el mundo de Brillat, acerca de la mejor manera de implementar el plan general y luego transmitir verbalmente, que es el nivel de Yetzirah, las instrucciones necesarias a los trabajadores, o sea, los planos técnicos, los planos de construcción, los planos estructurales, los detalles de obra, los detalles de los acabados, como que, etc. Eso es el nivel de Yetzirah. Finalmente está el mundo de la acción, que es el nivel de Asiyah. Y en este mundo es donde se hacen las cosas, completando así el propósito inicial del arquitecto. Si llevamos este ejemplo un poco más adelante, vemos que el mismo proceso aplica a cualquier otra actividad con propósito. O sea, vamos a ver, cuando un individuo decide en primera instancia llevar a cabo algo, sus procesos mentales casi automáticamente activan impulsos nerviosos en su cerebro, que luego viajan a través de su cuerpo hasta que finalmente sus músculos obedecen las instrucciones de su cerebro y realizan la acción deseada. O sea, un individuo quiere un vaso de jugo. Hay unos impulsos mentales que activan impulsos nerviosos que luego viajan a través del cuerpo para que se estire el brazo, abra la mano, tome firmemente el vaso y pueda beber jugo. Es eso. Aquí vemos ejemplificados los niveles ocultos de voluntad y pensamiento, pero voluntad y pensamiento están indiferenciados. No es lo mismo voluntad a pensamiento, porque tal vez la persona no pensó en el jugo, pero tuvo la voluntad de querer el jugo. Entonces, voluntad y pensamiento indiferenciado, los cuales se expresan a través de la actividad mental consciente, la veloz red de comunicaciones del sistema nervioso y finalmente la culminación de todo el proceso en la acción concreta. Cada nivel constituye una etapa cada vez más concreta del nivel precedente y a su vez se convierte en la fuerza motivadora que activa el nivel siguiente. Este es el significado de la enseñanza del Zohar, de que los niveles superiores se revisten bajo los ropajes de los niveles inferiores. Y sí, cuando uno estudia Zohar, uno escucha mucho y Geburah se revistió de Da'at o Tiferet se revistió de Gesed.
es esto, lo que quiere decir que casi podemos percibir la presencia de la voluntad profunda y el propósito último en la acción concretada. Además, también podemos comprobar que así como en una semilla se haya codificado ya el plan general de todo el árbol, así también en la acción llevada a cabo existe ya, en potencia, toda la voluntad primordial que le dio origen. O sea, que, como dice aquí, en el trasfondo hay una frase que dice: la acción completada se halla en el primer pensamiento. Todo un árbol existe en una sola semilla para hacer un árbol. Una idea, un pensamiento, tiene todo para poderse llevar a cabo. O sea que cuando el arquitecto se imaginó construir unos apartamentos, esa idea inicial ya contenía toda la información para llegar a que los apartamentos existan y sean físicos. Vamos a hablar un poquito de Adán Kadmon. Uno de los axiomas básicos de la Kabbalah es que en realidad nada puede ser dicho sobre el creador mismo. Es por esta razón que el creador es descrito como Ein Sof. Se van a encontrar ustedes con este concepto todo el tiempo. Expresión que literalmente significa el ser que no tiene fin ni límites. Eso significa Ein Sof, el ser que no tiene fin ni límites. El creador es infinito y por lo mismo indefinible e indescriptible. El creador es infinito y por lo mismo indefinible e indescriptible. Él es el ser ilimitado, la existencia pura antes del acto de la creación, la cual sigue incluso después de la creación misma. Incluso en términos puramente conceptuales, no hay categoría alguna en la realidad que pueda definir al creador. A esto se refiere una obra que se llama el Tikkunei Zohar, cuando afirma que ningún pensamiento puede captarlo, o sea, ningún pensamiento puede captar la esencia de Dios. Y esto está en la página 17a de Tikkunei Zohar. Así pues, en el nivel de Ein Sof nada más existe. Cualquier concepto y categoría relacionada con la existencia debe ser creada de la nada. La voluntad primordial de crear es la primera de estas categorías. Según los maestros de la Kabbalah, el nivel de Adán Kadmon se refiere a la idea profunda de que la voluntad del creador es lo que constituye el fundamento subyacente a cualquier creación subsiguiente. Todo lo que hay en el mundo por eso se dice que fue voluntad del creador, porque el fundamento de todo lo que vemos es voluntad del creador. Puesto que ninguna cualidad puede ser atribuida a Ein Sof, de eso se infiere que si Dios posee o ejerce una voluntad, necesariamente tuvo que haberla creado. Por ello el Zohar explícitamente afirma que el creador no posee voluntad en nuestro nivel. O sea, la voluntad del creador no es la voluntad de los seres humanos, no es una voluntad antropomórfica. No es la misma voluntad que yo tengo, por ejemplo, de ir a buscar algo que comer. No, la voluntad del creador no es esa. Así vamos a expresar, hay que decir que, con el fin de crear el universo, Dios primero tuvo que querer la existencia del concepto de creación. Y para lograr esto, tuvo que crear el concepto de voluntad. Esto, obviamente, desemboca en una paradoja, porque si Dios decide crear la voluntad, esto ya presupone un acto de voluntad, o sea, deseo, desear. Esto significa que retroceder hacia Ein Sof, es decir, hasta Dios mismo, implica necesariamente una regresión infinita. Es por esto que el nivel de Adán Kadmon actúa como interfaz entre el creador infinito y la creación finita. Adán Kadmon es el vínculo entre lo finito y lo infinito. En cuanto tal, constituye una dimensión que está casi completamente fusionada con la luz divina que fluye hacia ella, y por ello, en sentido estricto, no puede ni siquiera ser llamado universo. O sea, la dimensión donde existe el creador es más allá de la existencia. No se le puede llamar ni siquiera un universo. Es por esta razón que se corresponde con la puntica, el ápice de la letra Yud, de Yud Kei Vav Kei, y con el nivel de Yehidá,
esencia singular. Es tan sublime que podría ser descrita como si estuviera completamente adherida y unificada con el Ein Sof infinito. Es debido a esta proximidad con el Ein Sof que el nivel de Adán Kadmon es también referido como Ein, la nada. O sea, Adán Kadmon también se le conoce como la nada. Y esto está también en el Zohar, párrafo 256b. Lo que implica una falta de existencia, o sea, la nada en este caso, es un concepto, mejor dicho, voy a tratar de aterrizarlo nuevamente. El concepto de nada, del cual deriva Adán Kadmon, no se refiere a un concepto de nada que implica una falta de existencia, no. En la dimensión del Ein no hay deficiencia alguna. Antes bien, hay una plenitud cuya experiencia directa está más allá de la capacidad de cualquier ser creado. Es descrita como nada a causa de la falta de categorías en la mente humana para definirla. O sea, nuestra mente, que solamente entiende de 5 sentidos y 3 dimensiones, no comprende esos niveles. Al no comprenderlos, el mayor esfuerzo que podemos hacer para poderlos intentar definir es usar la palabra. Ese nada es respecto de nosotros, no es la nada que está inefable y oculta. O sea, es definida como nada solamente porque alude a una realidad mucho más sutil y abstracta que el algo material de la creación. En forma similar al creador, en última instancia es insondable y está más allá de nuestra capacidad de comprensión. Como es un mundo que está completo, porque el mundo es el último mundo espiritual, es un mundo de felicidad absoluta. Eso también nos indica por qué este mundo es imperfecto y por qué una de las características de nuestro mundo es la carencia. Siempre falta algo, siempre hay inconformidad. En este mundo siempre hay vacío. En este mundo, si alguien tiene 1 millón ya quiere 2, si tiene 2 millones ya quiere 3. Si tiene lentejas entonces ya quiere carne, si quiere carne ya quiere salmón, si quiere salmón ya quiere otra cosa más. O sea, si tiene entonces ya quiere uno último modelo, si tiene un carro último modelo ya quiere un helicóptero, si tiene un helicóptero ya quiere un avión. Siempre uno de los daños que nosotros tenemos en el alma es esa necesidad de querer algo más porque estamos vacíos, o sea, tenemos carencia. Por otro lado, la creación es un sistema que está permeado en su totalidad por la voluntad de Dios. No solo eso, sino que la creación continúa existiendo solamente porque Dios desea que siga siendo así. Dado que el creador existe en un sentido absoluto, todo lo demás existe solamente porque Él continuamente desea su existencia. Volvemos al ejemplo del arquitecto. Un arquitecto puede diseñar y construir un edificio. Construyó su edificio y luego se olvidó de él. Y ya, y siguió, o sea, termina una obra y el arquitecto ya está pensando en la que viene. El creador es mucho más que eso. Nada podría existir sin que el creador constantemente desee que exista. Sin eso, desaparecería completamente de la existencia. Finalmente, Adán Kadmon alude al propósito último de la creación. El nombre mismo es una expresión antropomórfica que literalmente significa hombre primordial. Los maestros de la Kabbalah explican al respecto que esto alude al hecho de que el primer elemento en la creación fue el pensamiento de Adán, o sea, la humanidad. Esto está en el Sefer Baal Shem Tov, Bereshit 51. Aunque el ser humano fue el último ser creado en el orden externo y material de la creación, el pensamiento del hombre precedió también a la creación. O sea que cuando Hashem decidió ejecutar la creación, él decidió que la creación tenía que existir en función del hombre, para el hombre, pero todavía no había creado al hombre. O sea que el hombre fue antes de la creación, pero a la vez fue lo último que fue creado. Ahí está esa paradoja.
El ser humano es la intención y el propósito original por el cual fue edificada toda la estructura de la creación. Es por esta razón que el pensamiento del hombre es llamado Katmon, primordial. Así, la primera manifestación del propósito del Creador es llamada Adam Katmon, porque alude a la voluntad primordial que precedió a toda la creación y también que apunta a su propósito último. Con esto dejamos hasta aquí para el próximo audio empezar a estudiar el